Creo que se pausó, César. Ok. Ya. A ver, no. ¿Qué te dice? ¿Ya? Hay que limpiar, ¿no? Video también, ¿no? Ese no. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Así. ¿Para qué fundó Jesucristo la iglesia? ¿Para qué existe? Entonces no sé la dinámica, mi amigo. Ok, en la pregunta puedes tú hacer pues una explicación acerca de en las preguntas que vienen en azulito, ahí puedes tú hacer la explicación que nos está pidiendo, por qué existe el cuerpo de Cristo, ¿no? Que ahorita la atrasé tantito. Y es lo mismo, tú vas a ir dando, así como aparece, es lo mismo que viene en el cuadernillo. Entonces aquí tú es como si explicaras, ¿no? ¿Por qué fundó Jesucristo la iglesia? En tus propias palabras. Referente a esta pregunta. Exactamente, sí. Ok. Entonces ahí doy una explicación. Ujú, ujú. Bueno, ¿para qué fundó Jesucristo la iglesia? Para que el cuerpo de Cristo esté unido, simplemente. No sé si así es, no sé si sea así correcto. Ujú. ¿Para qué existe la iglesia local? Es para servir a Dios y al prójimo. No me peiné. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dos, para tener compañerismo. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Tres, para edificarnos mutuamente. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Cuatro, para adorar a Dios y a Jesucristo. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre.
Amén. 5. Ser instruidos en la palabra. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. 6. Crecer organizados y en orden. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara. Sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado, y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado, más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo.
Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. No se escucha, Gaby, prende tu micrófono. Ahí está ya. Orar e interceder. Perdón. Bautizarnos en agua. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Interceder, bautizarnos en agua, evangelizar. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios.
después de evangelizar, dar a los pobres, Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. orar, interceder, bautizarnos en agua, evangelizar, dar a los pobres, entregar diezmos y ofrendas. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Después de orar, de bautizarnos, de evangelizar, de dar a los pobres, de entregar los diezmos y ofrendas, congregarnos con regularidad. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Orar, interceder, bautizarnos en agua, evangelizar. Posteriormente es enseñar a Jesucristo, enseñar la persona de Jesucristo. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Recibir la cena del Señor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. El bautismo en agua. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo era un rito de iniciación practicado por los judíos para simbolizar que un individuo se identificaba con el judaísmo como uno de sus seguidores o con un movimiento en particular como el de Juan el Bautista. Jesucristo dejó esta ordenanza a la iglesia para que los cristianos pudieran hacer una proclamación pública de su fe y anunciar al mundo que se identificaban con Cristo, con su causa y con su iglesia. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? ¿El bautismo me da la salvación?
El bautismo es un mandato para ser obedecido por los creyentes. Antes de ascender Jesús al cielo con el Padre, mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres discípulo o cristiano, debes bautizarte. Sí, es un mandato, pero ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública de nuestra fe y salvación en Cristo. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. ¿Cómo debe ser mi bautismo? Al referirnos bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En algunos casos, se hace por aspersión, rociar con agua, dependiendo de la circunstancia. Ejemplo, una persona que esté enferma y que quizá no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón, puedes bautizarte. El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios. Incluso Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé no estaría haciendo esto, debido a que aún no es consciente de lo que hace. Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya eres salvo. Hechos, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 33. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvos, creyeron. Después, se bautizaron para dar testimonio de su fe. Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo. Es un testimonio público de fe y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio. En resumen, el bautismo no nos salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y su resurrección. Así que, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo somos personas nuevas. ¿Quiénes deben bautizarse y quiénes pueden bautizarlos? Bueno, todas las personas que creen en el Señor Jesucristo pueden bautizarse. ¿Quiénes lo pueden bautizar? Los que ya conocen la palabra de Dios y que están dando
que están siendo discípulos. Yo creo que hasta un propio discípulo que está aprendiendo puede bautizar a otro hermano, porque está obedeciendo. Ahorita vamos a ver quiénes pueden bautizar. La cena del Señor. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Fue instituida para llevarse a cabo en memoria de Jesús, para que tengamos en mente su muerte por nosotros. Así como para recordar al amigo ausente, Jesús intercediendo por nosotros en virtud de su muerte, sentado a la diestra de Dios. El mejor de los amigos y el mayor acto de bondad se recuerdan aquí con el ejercicio de la gracia. El lema de esta ordenanza y el verdadero significado que conlleva es: piensen en mí. La cena del Señor, la cena. La Santa Cena. La Biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el Señor: el bautismo en agua y la Cena del Señor, o sea, la Santa Cena. Esto ya se celebraba en el Antiguo Testamento, pero con el nombre de Pascua, la cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la Pascua. Debían matar un cordero por familia. El cordero debía ser sin defecto. Tenían que impregnar la sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas de sus casas, entre otras instrucciones que podemos ver en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de Dios. Por eso la Iglesia de Cristo hoy en día ya no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, ya que Él como Cordero murió por nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor estableció que celebráramos la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Santa Cena. Pero ¿por qué ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes? Pues Jesús, antes de morir en la cruz, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua tal y como se celebraba en el Antiguo Testamento, pero esta vez incorporó pan y vino y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros. Al tomar la Santa Cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la Biblia, entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el Señor. Se debe discernir el cuerpo del Señor, es decir, que no solamente es una ceremonia física, sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo. Participar dignamente no significa que debamos ser perfectos para participar de ella, sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo. No debe ser un rito. Esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo, pero de igual manera lo hacemos por costumbre. La Santa Cena no debe ser una costumbre, se debe hacer constantemente. Aunque la Biblia en realidad no dice cada cuánto se debe hacer, sí indica que lo debemos hacer constantemente. Al participar de la Cena del Señor también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud y vida, a no ser juzgados por el mundo, a tomar la imagen de Dios y a mantener el poder de la salvación. En conclusión, la Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición
bendición para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él. Por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz. La cena del Señor fue dada especialmente a los discípulos como un recordatorio de Cristo. La participación en este acto es esencial para una vida de obediencia. Todas las iglesias lo deben practicar, aunque a unas de una forma u otra. La cena del Señor enfrenta cara a cara al creyente con el hecho de la muerte y sacrificio de Jesús y provee al cristiano una oportunidad sagrada. Para examinar su vida y ponerse a cuentas con Dios, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor y quién puede ministrarla? Todos los creyentes pueden participar en la cena del Señor, pero siempre y cuando se pongan a cuentas delante de Dios y el siervo. La doctrina básica de la Iglesia. En esta lección usted aprenderá acerca del credo apostólico y el significado de sus palabras. Además, usted descubrirá por qué el credo es tan importante. En esta lección presentamos el credo apostólico y al final de este usted sabrá qué es un credo, quiénes fueron los apóstoles y por qué el credo apostólico es tan importante para los cristianos. La palabra credo es una palabra inusual. Comúnmente no se utiliza. Viene del idioma latín. La palabra latina credo significa yo creo. Un credo es lo que usted cree. Sin embargo, es más que eso. Por ejemplo, usted cree que la tierra es redonda, que el agua moja. En fin, usted cree muchas cosas, pero usted no llamaría a todas estas su credo. Un credo es una creencia que hace diferente su vida. Afecta la forma en la que usted actúa y también lo que usted dice. La palabra credo no solo se refiere a creencias que usted tiene en su corazón. También se puede referir a una declaración escrita de lo que usted cree. Los cristianos tenemos muchas creencias o declaraciones de fe, escritas y no escritas. La más conocida de todas ellas es el credo apostólico. Ya sabemos lo que es un credo. Es una declaración escrita de lo que creemos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los apóstoles? En los días de Jesús, la palabra apóstol significó alguien enviado. Por ejemplo, un apóstol pudo haber sido un mensajero enviado por un rey, con un mensaje que él quería que su pueblo conociera. El rey enviaría a sus apóstoles por todo su reino para anunciar este mensaje. Jesús escogió a 12 de sus seguidores para ser sus apóstoles. Algunas veces nos referimos a ellos como los 12 discípulos. La palabra discípulo significa seguidor. En ocasiones, Jesús los envió a las aldeas que él había planeado visitar para que hablaran con la gente acerca de él, preparándolos así para su llegada. Cuando Jesús volvió al cielo, él quiso que los 12 discípulos continuaran siendo sus apóstoles. Él les encomendó llevar su mensaje a todo el mundo y les prometió que Dios estaría con ellos. Dios se encargó de que llevaran el mensaje correcto y de que no cometieran errores cuando predicaron y escribieron lo que Jesús dijo e hizo por nosotros. Ellos escribieron esas cosas en la sección de la Biblia llamada el Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles no escribieron el credo apostólico, sino que este fue escrito después de que ellos murieron. No obstante, se llama credo apostólico porque es una declaración de algunas de las creencias que ellos enseñaron en la Biblia. Creemos lo que los apóstoles dijeron y escribieron. Cuando recitamos el credo apostólico, revelamos lo que creemos.
Hay dos razones por las cuales este credo es muy importante para nosotros los cristianos. La primera razón es que es de gran ayuda saber de memoria esta corta declaración de nuestras creencias. Alguien querría saber lo que usted cree. Algunos cristianos pueden tener dificultad al responder. Creemos las cosas que están escritas en la Biblia y probablemente no podemos recitarla toda. También puede ser difícil tener todas las creencias acerca de Dios en un orden apropiado. No necesitamos recitar toda la Biblia. Tenemos el credo apostólico. Es corto y fácil de memorizar y aprender. Es un resumen de nuestras creencias cristianas. Da una buena respuesta a la pregunta: ¿qué cree usted acerca de Dios? Hay otra razón por la que el credo apostólico es tan importante para nosotros los cristianos. Es una oportunidad para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que estamos unidos por nuestras creencias. Dios nos ha hecho una sola familia. Compartimos el mismo credo, es decir, las mismas creencias acerca de Él. Dios es nuestro Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, el único y verdadero Dios. Nuestro Señor fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado y murió. Fue sepultado, resucitó corporalmente de los muertos al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Vendrá desde el cielo al fin del mundo y juzgará a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo es Dios. Fue enviado por Jesús, procede del Padre y habita en nosotros corporalmente. La Iglesia es una universal, una familia, edificio y morada de Dios en el espíritu y cuerpo visible de Cristo en la tierra para nuestras vidas. Pues qué bendición poder escuchar y conocer, ¿no? Decía ahorita al final que tenemos que saber, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios está escrita. Pues yo no sé, hablamos acerca del congregarnos, de participar la cena, de esta práctica tan básica o prácticas que Jesús nos ha enseñado, principios tan básicos, tan prácticos en nuestra vida, ¿no? Yo no sé si pudieras tú, pues, decirnos, o sea, ¿cómo? Porque lo decíamos al comienzo, ¿no? Lo importante no es saberlo, ¿no? Sino practicarlo, ¿no? Y creo que la familia, la iglesia en casa, pues es una manera muy práctica, ¿no? En la cual nosotros podemos llevarlo a la práctica. No sé si pudieras tú compartirnos cómo es que tú lo practicas y qué consejos igual también podrías darnos, ¿no? Para seguir haciéndolo o hacerlo de una forma como pues ahorita lo veíamos, ¿no? La Santa Cena, el congregarnos, el estar intercediendo, la oración, la evangelización, o sea, porque son prácticas que como cristianos tenemos que llevar. El bautizo, ¿no? Que bautizar a personas, ¿no? Decías tú que pues cualquiera que es un discípulo de Cristo lo puede hacer, ¿no? Gaby. Tu micrófono, prende tu microfonito, no se oye, por favor. Sí, gracias. Pues, mis hermanos, en realidad, ustedes saben que la lucha es diaria,
tú convives con la gente del mundo, tú convives con tu propia familia, con tus vecinos. Y yo creo que si realmente no hay un seguimiento en la palabra de Dios en tu vida, pues es como una carrera o como un atleta que deja de entrenarse y pierde condición física, pierde elasticidad, pierde todas las habilidades que tiene para seguir con su entrenamiento. Entonces yo creo que así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios no está diaria, continuamente, no estamos orando, no estamos orando, no nos estamos entrenando en la palabra. Bueno, mis hermanos, pues es muy sencillo desviarnos. Es bien fácil desviarnos porque cuando estamos trabajando, por lo regular, toda la mayoría de los hermanos estamos trabajando de manera secular con la gente del mundo. No todos tenemos el privilegio de dedicarnos al 100% a predicar la palabra. Pero los que andamos predicando la palabra, pero también estamos trabajando con la gente del mundo, mira, si nosotros no estamos bien cimentados, es bien fácil desviarnos, que nos inviten a la cantina, que nos estemos conviviendo, que nos estemos, o sea, al estar conviviendo con ellos, es bien fácil desviarnos y corrompernos. Por eso es tan importante obedecer, es tan importante congregarnos, es tan importante leer la Escritura, leer la palabra de Dios, orar, hacer tus hábitos de memorización. ¿Qué les puedo decir a cada uno de ustedes si es la lucha continua que tenemos día con día? Beto lo ha explicado, incluso Beto ha dicho que incluso yendo a los reclusorios y estar pegado y llevando la palabra de Dios a los reclusorios, él pasaba a una panadería para que le regalaran pan, pero él, cuando vio a una muchacha que le estaba regalando y le ponía mayor atención a Beto porque hacía una labor muy bonita, entonces empezaba a crecer otro tipo de ideas en la cabeza hasta que Beto decidió mejor ya no ir a la panadería. Esas son convicciones, realmente esa es la seguridad del cuerpo de Cristo en nuestras vidas. Precisamente para eso existe la iglesia, mis hermanos. Precisamente nosotros como iglesia debemos de servir a Dios, tener ese compañerismo que es tan importante. El compañerismo se pierde si no hay continuidad y si no nos vemos mutuamente nosotros. Se pierde. Somos bien fáciles, somos como niños del kinder que nos desviamos. Si no nos llevan de la mano, si no estamos bien cimentados, si no ponemos en práctica todo lo que aprendemos conforme a la palabra. Hoy aquí la Fundación Emanuel se ha dedicado a hacer manuales y lecciones, pero el manual no es mágico si no lo llevamos a la práctica. Yo se lo digo con temor y temblor. La verdad, hermanos, nosotros como seres humanos, en lo personal, si yo no estoy dentro del cinturón de seguridad de Dios, es bien fácil desviarme. Yo le comentaba a mi esposa y le decía, mira, me está llamando Beto. Le digo, me dice, ¿vas a ir a la iglesia? Le digo, no, lo voy a hacer de una manera virtual. Pareciera como una persona que conocí que decía, tengo un radar aquí en el corazón y yo sé cuando mis ovejas se están desviando. Gracias por la vida de Alberto Acevedo, gracias por la vida de la Fundación Emanuel y por cada uno de los líderes que aquí están con él y que están constantemente orando por las iglesias, porque somos nosotros, por el cuerpo de Cristo, que nos toman en cuenta, que
no, nos escriben, o sea, ¿qué tan importante es que te escriban para decir, o sea, te estás desviando, regrésate al redil. Te saliste de la cobertura de Dios, regrésate. O sea, eso es bien importante. Por eso es que es nuestra responsabilidad, ¿no? El obedecer, habíamos dicho, es el interceder, el bautizarnos en agua, evangelizar a la gente, dar a los pobres, que es darle a Jesús mismo. Traemos un dilema hoy. Mi suegro tiene 82 años, mi carne le decía a mi esposa, no le des a tu papá, pues tu papá te abandonó cuando tenía 7 años, pero en la iglesia nos han enseñado, y de hecho yo he escuchado a Beto que dice que las casas de asilo no deben de existir, porque nosotros debemos de cuidar a nuestros ancianos. Y yo le decía ayer a mi esposa, arrepentido, yo le decía, ¿sabes qué? Yo no puedo ser candil de la calle y de oscuridad de mi casa. ¿En qué sentido? Yo no puedo ayudar a otras personas ajenas si no ayudo a tu papá, aunque no haya estado contigo, no nos importa, nosotros tenemos que hacer lo correcto, tenemos que obedecer. Y yo le dije, y para que no nos duela nuestro corazón, le dije yo a mi esposa, le confié, le dije, ¿sabes qué? Vamos a ayudarle a tu papá como si le estuviéramos ayudando a Jesucristo mismo. Le digo, porque es la única manera para que no lleguen los rencores, los resentimientos en nuestro corazón. Le digo, esa es la fórmula, le digo. Así yo ayudaba a los presos. Yo no iba a ayudar a los presos, yo iba a ayudar como si fuera a ayudar a Jesús mismo. Y eso en realidad fue, mi hermano, la verdad, hoy arrepentido. Ayer mismo le dije a mi esposa y nos pusimos a hablar juntos, fuimos a ver la situación de cuánto es lo que tenemos que pagar como familia, porque el Señor tiene 2 familias y ya el Señor ya está grande, ya sabes, enfermo, solo, y bueno, como nosotros tenemos que obedecer. Y una de las obediencias que es lo que estoy viendo, que parece que Dios mismo me está hablando, es darle a los pobres. Y la neta, mi suegro está pobre, de todos los aspectos, económicos, espirituales. Es un señor, imagínense, grande, necio, todo, pero nosotros lo tenemos que cuidar, porque es como si cuidáramos a Jesús mismo. Ahora, hay que congregarnos regularmente. Hay que enseñar a Jesucristo. O sea, cómo puedo hacer que mi suegro cambie, o mi familia cambie, mis hijos cambien, mis vecinos cambien, si no doy el ejemplo como, si no doy el ejemplo como Jesús mismo dio el ejemplo? No nada más basta con que sí, voy a la iglesia, voy a recibir la cena del Señor, pero ¿de qué sirve que reciba la cena del Señor si somos o soy una mula amarrada y aparte de que estoy amarrada, pateo? No, yo les confieso, mi hermano, la verdad, no estoy bien de manera, no les digo de manera física, estoy muy bien, sino de manera espiritual. Yo soy más tradicionalista, yo soy más de necesito ver a los brothers, de abrazarlos, de estar con ellos, animarnos unos a otros, de estar apoyándonos. Es eso. Yo soy, desafortunadamente, tengo convicciones, sí, pero yo sé que si no, porque me ha pasado, yo sé que si no estoy constantemente en los estudios, no estoy constantemente leyendo la escritura, ¿no? Yo me desvío. A mí una persona me invita y siendo que no soy un briago empedernido, pero no necesito ser un briago empedernido, pero a mí me invitan a una cantina y yo voy. Yo voy porque ahí es donde platico con mis clientes, y mis clientes por lo regular, vamos a comer ahí porque sale más barato. Pero al tan solo ir a estos lugares es tomarte una cerveza. Se los confieso, duele honestamente, y al
al doler todo eso, pues eso te va separando de Dios, aunque Dios te recibe con los brazos abiertos, pero tú sientes aquí en tu corazón y incluso hasta dices, híjole, Señor, la verdad, no es correcto que yo venga a tus pies cuando estoy coqueteando con las cosas del mundo. No es correcto que yo venga a tus pies cuando yo estoy amando al mundo. Y no con eso les digo que me tengo que apartar del mundo, ¿no? Pues no dependemos, Dios usa a las personas para que de ahí nosotros generemos dinero, sino más bien son nuestros actos, lo que tú decías desde un principio, César, nuestros actos. No nada más basta que tengamos el conocimiento, porque el conocimiento lo tenemos, nos hemos aprendido la escritura, nos hemos aprendido lo de los manuales y hemos estado, sabemos orar, sabemos cómo llegar al Señor, pero lo que a mí realmente me acaba es que cuando estamos en pleno pecado, en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos más por pena, porque la verdad no nos sentimos dignos. Pero gracias por la vida de cada uno de ustedes como nuestra familia que son. Gracias por la vida de Alberto Acevedo, que les vuelvo a repetir, pareciera que ese hombre trae un radar y sabe que las ovejas que Dios le confió, con una simple llamada, hace que regresemos, hace que nos arrepintamos, y eso les estoy platicando, fue de ayer mismo, que yo agarré nuevamente, hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ayudarle a tu papá. No hay de otra, vamos a ayudarle a tu papá. Y siendo que Beto conoce la situación de mi familia, siendo que mi esposa se hace cargo de su mamá al 100%. Y entonces entra ese egoísmo de que no quieres ocuparte de otra persona más porque tú ya estás teniendo la carga y las demás personas que son tus familiares no lo hacen. Yo le decía a mi esposa, no te preocupes, vamos a hacer lo correcto, no nos importa lo demás. Yo sé que puedo, a lo mejor una bendición para mi casa, hay una bendición grande, pero a lo mejor yo la estoy deteniendo porque no actúo correctamente, porque no obedezco, que es lo más importante, obedecer. O sea, ¿cómo vamos a obtener una bendición? Obedeciendo. Pero si no obedezco, olvídate de las bendiciones en la vida de uno. No basta, les vuelvo a repetir, no basta con que yo haga la cena del Señor si soy un hipócrita no delante de la iglesia, no, delante de mi Padre, porque ustedes como iglesia no lo saben si uno no se los confiesa. Pero al que no podemos engañar es a Dios, que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, los lugares más oscuros de nuestro corazón, ahí es donde nos conoce el Señor. Y la verdad, se lo digo con pena, se lo digo, pareciera que somos gente bien instruida en la palabra de Dios, pero miren, nada más basta con que 5 o 10 minutos y destruya uno su vida espiritual. Me acuerdo muy bien cuando fui a Colombia con Alberto Acevedo y nos puso una película que se basaba de que una persona era casada, pero tuvo un encuentro con una chica, la embarazó, eso le trajo problemas por una decisión de ¿saben cuánto? 20 minutos. 20 minutos de placer, 20 minutos según uno, de sentirse diferente. 20 minutos nada más, pero te trajo en tu vida toda una calamidad de desastres y ruinas en tu vida. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que Él es justo y fiel para perdonarnos. Y más cuando yo soy de la idea, eso a mí me pone a temblar cuando dice, cuando Dios juzga a los fornicarios y a los adúlteros. La verdad, eso a mí
me preocupa, me da pavor. Pero una cosa sí es seguro, les voy a decir, hermanos. Nada más basta con que te desvíes un poquito para que ese poquito te lleve primero al mundo, al alcohol. Del alcohol ya se suscitan muchas cosas. El adulterio, se suscita pues, los que tienen el problema de la drogadicción, los que tienen el problema de estar engañando a sus mujeres y adulterar, eso te viene. Pues la verdad, hermanos, eso es lo que yo les puedo decir, mi buen César. Yo les vuelvo a repetir, yo les agradezco mucho. Les agradezco mucho porque yo sé, ahí yo quedo convencido de que todo esto es de parte de Dios, que si no, Beto no me hubiera llamado. Si no, yo hubiera mandado por un tubo a mi suegro, no le hubiéramos ayudado, le estuviera dando malos consejos a mi esposa, mal ejemplo a mis hijos. Hoy todavía tengo la fuerza suficiente para mantenerme a mí, a mi esposa, a mis hijos, aunque ya están grandes, les ayudo. Pero ¿qué ejemplo les puedo dar? Cuando yo tenga 80 años, mis hijos van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. O que yo iba a hacer, darle una patada en el trasero a mi suegro y que Dios lo bendijera así. Imagínate. ¿Sabes qué? No queremos saber nada de ti, suegro, que Dios te bendiga. Eso sí, ¿no? O sea, no queremos saber nada de él, pero queremos que Dios lo bendiga a mi suegro, ¿no? ¿Cómo lo va a bendecir si a las personas que está utilizando para bendecir a mi suegro nos hacemos de oídos sordos, nos hacemos de un corazón duro? Y eso te lleva a muchas cosas en el trabajo, a hacer cosas indebidas, si te dedicas a gestionar trámites ante gubernamentales, a falsificar, a escuchar cosas que no debes de escuchar y a participar, porque tú dices, ay, bueno, no estoy robando, no necesitas una pistola para robarle a la gente. La mente del ser humano tiene la capacidad para usarla pero para hacer hasta cosas malas, defraudar, robar de una manera virtual. Hoy los fraudes a través de línea están a todo lo que dan con los famosos call center. O sea, no necesitamos tener una pistola para hacer lo malo delante de Dios, ¿eh? Estamos en una época donde la tecnología, que decías, César, es que tenemos que aprovecharla. Pero pareciera que a donde yo me paro, la tecnología la utilizan para hacer lo malo, para las personas. Vaciarles sus cuentas, robar sus identidades, hacer todo tipo de fraudes, todo tipo de compras, todo. Aparentemente tú dices, yo no hice nada, yo no metí las manos. No, pero el tan solo hecho de usar tu conocimiento o tus contactos que tú tienes para dañar a terceras personas sin que les pongas una pistola, ya estás haciendo cosas turbias delante de Dios, y yo creo que Dios no está enojado, está triste, porque al igual que un padre se decepciona de sus hijos, así Dios también puede decepcionarse de uno como hijo. ¿Te corrige? Claro que Dios te corrige. ¿Que te llama la atención? Claro que Dios te llama la atención. Es como cuando un padre le llama la atención a su hijo, se lo llamas de una manera dócil, de una manera que puedas entender. ¿No quieres obedecer? Te jala la rienda. ¿No quieres obedecer? Te pone unas nalgadas, y si no, te pone un castigo. Yo cuántas veces lo he escuchado de esa manera. ¿No quieren obedecer? Bueno, por eso luego Dios
a nosotros nos manda y nos llama al reclusorio porque no queremos obedecer. Gracias a Dios soy temeroso de Dios y no les voy a decir una cosa que uno obedece a la primera, pero la primera llamada y como que me hago de oídos sordos. La segunda llamada, como que veo, digo, bueno, como que medio escuché su voz, pero también como que le hago al loco y también me hago a un lado. Pero ya cuando realmente te vuelven a hablar por tu nombre, yo digo, cuidado, si ya no obedeces cuando te hablan por tu nombre, la cuarta o la quinta llamada ya vamos a estar en otros lados y ahí vamos a decir, ay Señor, me hubieras dicho antes, ¿no? Pues ya el Señor nos estuvo avisando de muchas maneras. Dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, que oiga. Eso sería todo, mis hermanos. Discúlpenme, pero eso sería todo.